por lo que voy a intentar ser lo más breve posible, a un riesgo de no poder analizar muchos de los contenidos de un proyecto de ley tan ambicioso como es este. Un proyecto de atención integral en materia de drogas que incluye la promoción, la prevención, la asistencia y la necesaria incorporación social. Desde el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias celebramos que este proyecto considere la prevención como eje central del trabajo en drogodependencia y plantee el desarrollo de actuaciones preventivas en el ámbito escolar, familiar, comunitario, actuaciones también de tiempo libre y laboral, etcétera. También que pretenda la coordinación efectiva entre instituciones y organizaciones sociales para actuar frente a los daños que producen las drogas, superando el marcado carácter clínico-sanitario de la Ley 5/1990 para dar también mayor protagonismo a la vertiente social, educativa y laboral. Si bien es cierto que el trabajo de la elaboración de la Ley 5/1990 de 19 de diciembre sobre la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 16 años supuso en Asturias la participación de muchos agentes implicados, el paso de los años nos ha demostrado que la prohibición como casi única medida preventiva aboca casi siempre a demasiada frustración y a escasos éxitos. Si algo nos gustaría resaltar del actual proyecto de ley es el espíritu eminente educativo que parece guiar la mayoría de las actuaciones que se proponen, sobre todo cuando hablamos de la población juvenil. Especialmente relevante nos parece el apartado tercero del artículo 9 del proyecto de ley, favorecer alternativas sociales y de ocio libres de drogas en nuestra sociedad. Es un elemento nuclear desde nuestro punto de vista si queremos introducir, por ejemplo, cierta racionalidad sobre el debate sobre el consumo de alcohol. Consideramos imprescindible también la consideración de la perspectiva de género como principio rector de la presente ley. También adquiere especial interés el apartado cuarto del mismo artículo al introducir el principio de parentalidad positiva. Creemos que no habrá solución buena a los consumos que no pase por un papel fundamental de las familias. El papel creemos que lo aguanta todo, como se suele decir, pero la realidad es que son escasísimos actualmente los recursos comunitarios con los que cuentan aquellas madres y padres que se tienen que enfrentar al consumo de drogas por parte de sus hijas e hijos. Consumos que en algunas ocasiones están asociados a otras conductas disruptivas. Por ello, en este sentido, los apartados cuarto y quinto del artículo 30 nos parecen imprescindibles y un primer paso en la buena dirección. Otra gran novedad de este proyecto de ley es que se incluye un artículo sobre actuaciones de asistencia sanitaria ante el consumo de drogas en personas menores de edad. En este artículo se hace hincapié en la educación para la salud de cara a promover hábitos y formas de vida saludables, además de promover conductas positivas en relación con las drogas para reducir o eliminar los riesgos de salud específicos y fomento de los autocuidados en el ámbito de la atención primaria de salud. Entendemos acertado incidir en la información y asesoramiento sobre conductas o factores de riesgo y sobre estilos de vida saludables, así como potenciar actividades socioeducativas y de consejo sobre hábitos que comporten riesgos para la salud, tal y como recoge el apartado 2 A y B del artículo 30. Consideramos adecuado la introducción en el proyecto de ley de los conceptos de disminución de riesgos y reducción de daños, ya que aportan matices importantes en el trabajo presente y futuro en el ámbito de las drogodependencias. No voy a profundizar más sobre ello en esta breve intervención, ya que hay comparecientes más cualificados para hablar sobre ello, pero creemos acertado que se haya introducido un apartado sobre los derechos de las personas drogodependientes y, sobre todo, que se haga referencia a su incorporación social, en especial a la incorporación al mundo laboral. Me detendré, eso sí, un instante en la medida que incorpora el proyecto de ley de incrementar a los 18 años frente a los 16 de la actual ley la venta, el suministro y el consumo de bebidas alcohólicas. Es voluntad de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara que nuestra normativa se equipare a la del resto del Estado y, sin duda, la homogeneización de la edad de inicio de consumo unido a otras consideraciones no menos importantes desde el punto de vista médico y social pueden ser argumentos muy nobles en este sentido. Pero permítanme cierto escepticismo en cuanto a la eficacia de la misma si tenemos en cuenta que en los últimos años la edad la que las y los jóvenes se inician en el consumo de bebidas alcohólicas se sitúa en torno a los escasos 14 años.
No me puedo extender en este punto, pero la postura histórica de este Consejo ha sido siempre la de centrar todos nuestros esfuerzos en medidas que fomenten el uso responsable y no el abuso del alcohol. Permítame que consuma mis últimos minutos de intervención comentando algunas de las propuestas que creemos que podrían contribuir positivamente al desarrollo de esta ley de atención integral en materia de drogas. En primer lugar, como ya propusimos en comparecencias para informar del Plan de Infancia del Principado, entendemos que si se propone un incremento a los 18 años de edad de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas a jóvenes, sería igualmente conveniente quizás ampliar la cobertura del servicio de salud mental infantil de los 15-16 años actuales a los 18, habida cuenta que muchos de los argumentos de los expertos para justificar el citado incremento se basan en el desarrollo madurativo de las y los jóvenes a los 16 años. La OMS señala, entre otros objetivos de intervención prioritarios para edades de 0 a 17 años, una serie de abusos, una serie de trastornos entre los que se encuentran los trastornos por abusos de sustancias tóxicas. Este hecho, unido al que la adolescencia tiene unas carencias diferentes a la vida adulta, siendo muy influenciable por el entorno, hace necesarias estrategias propias y diferenciadas en las que creemos que el Servicio de Salud Mental Infantil jugaría un papel más adecuado en el seguimiento de consumos abusivos en menores de 18 años. En segundo lugar, si anteriormente valorábamos la adecuada inclusión del principio de parentalidad positiva en la prevención del consumo de drogas, no es menos cierto que creemos que no va a ser fácil ponerla en práctica sin los recursos humanos adecuados, ya que entendemos que requiere del concurso de un conjunto de profesionales que asesoren multidisciplinarmente a las familias y por ello no será suficiente con los existentes en la atención primaria de salud y salud mental. Consideramos que podrían jugar un papel relevante y complementario en este punto los profesionales de los planes municipales de drogas si recibiesen la capacitación necesaria. En tercer lugar, consideramos fundamentalmente la participación e implicación de los locales hosteleros que dispensan bebidas alcohólicas en el fomento del consumo responsable, en el uso responsable y no en el abuso de las citadas bebidas. Nuestra responsabilidad con la salud de la juventud no termina cuando cumplen los 18 años. Quizás ahí empieza otro reto muy complejo de resolver. Por ello, proponemos que se elabore en coordinación con las asociaciones de hostelería del Principado de Asturias una especie, por llamarlo de alguna manera, código ético de buenas prácticas consensuado, entre otros, al que se pudieran sumar aquellos establecimientos que estuvieran dispuestos a aplicar las medidas en él recogidas para fomentar el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Dichos establecimientos estarían reconocidos mediante el correspondiente distintivo. Es necesario recuperar espacios de sociabilización intergeneracionales, entiéndase bares, sidrerías, etcétera, donde los jóvenes y no tan jóvenes consumidores de bebidas alcohólicas o no compartan momentos de ocio. Puede que para muchos y muchas jóvenes prefieran hacer botellón en determinadas circunstancias, pero si existen alternativas atractivas, en algún momento harán uso de ellas. Ya para finalizar, como otra medida ya constatada, planteamos el respaldo institucional a las organizaciones sociales y colectivos juveniles que ofrecen alternativas de ocio y tiempo libre en espacios libres de drogas. Es necesario poner a su disposición recursos para que puedan ampliar sus actividades y llegar al mayor número de jóvenes. Es básico para desarrollar una ley tan ambiciosa como esta, sobre todo en la vertiente preventiva, que el Observatorio sobre Drogas del Principado de Asturias y el Observatorio de la Juventud elaboren conjuntamente un estudio lo más exhaustivo y representativo posible sobre el consumo de drogas en Asturias por parte de la población juvenil, que responda no solo a cuáles son los consumos de nuestra comunidad, sino también profundice en las pautas de esos consumos y bajo qué premisas la juventud asturiana estaría dispuesta, si los tuviese, a modificarlas. El proyecto de ley recoge la posibilidad de sustituir las sanciones de multa a menores de 18 años como consecuencia de infracciones por consumo de bebidas alcohólicas por la realización de servicios a la comunidad o participación en programas socioeducativos. En este sentido,
sentido, queremos trasladar la absoluta disponibilidad del Consejo de la Juventud y del Movimiento Asociativo Juvenil y su experiencia en el trabajo con jóvenes para colaborar en que esta medida, cuanto deba aplicarse, obtenga los resultados más exitosos posibles. Quedamos, pues, a su disposición para ello y también para buscar los canales y cauces de comunicación con la juventud asturiana más adecuados que les permita conocer los contenidos de la actual ley y la perciban como lo que pretende ser un instrumento para mejorar y proteger la salud. Finalizo agradeciendo el intenso trabajo de todas y todos los profesionales de la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias, que durante ya hace muchos años viene mostrando una total disposición a colaborar con las iniciativas en el ámbito de la prevención les han propuesto a los movimientos sociales. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Sánchez.